Hoy vamos a seguir con el principio de Arquímedes. Recordemos lo que nos decía. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, ese fluido puede ser líquido o gas, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Bien, ese empuje lo podemos hallar con esta fórmula: peso específico por volumen. El peso específico va a ser el del fluido y el volumen va a ser el sumergido. Bien, vamos a ver el concepto de peso específico para ver cómo llegamos a esta fórmula. Sabemos que el peso específico es la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Eso se expresa así: peso específico es igual a volumen, el peso partido del volumen. Sabemos que el peso es masa por gravedad. Lo ponemos, masa por gravedad partido por volumen. Y si nos fijamos, este cociente de aquí, masa partido de volumen, es densidad. Así que nos queda densidad por gravedad. Como estamos hablando del peso específico del fluido, esa densidad será también la del fluido. Así que finalmente la fórmula nos queda: empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Y este volumen sumergido ya sí que es el del cuerpo. Unidades. Bueno, el empuje es una fuerza, así que nos va a quedar en newtons. Para obtener newtons tenemos que poner todo en las unidades del sistema internacional. Esto quiere decir que la densidad va a estar en kilogramos partido de metro cúbico, la gravedad en metros partido de segundo cuadrado y el volumen en metros cúbicos. Una vez que sumergimos un objeto en un fluido, actúan sobre él dos fuerzas, que van a ser el peso y el empuje. Según sus magnitudes, vamos a tener diferentes casos. Si el peso es mayor que el empuje, el objeto se hunde, así que nos quedaría por aquí. Si el peso es igual al empuje, el objeto se nos queda en una posición de equilibrio, por ejemplo aquí. Y si el peso es menor que el empuje, el objeto va a ascender, hasta que lleguemos a un momento en el que el cuerpo quede parcialmente sumergido. A medida que vamos disminuyendo el volumen sumergido, también disminuye el empuje, hasta que al final se equilibrarán las dos fuerzas, el peso y el empuje. Cuando estas dos fuerzas se igualen, obtendremos otra posición de equilibrio, solo que ahora el cuerpo está parcialmente sumergido. Y ya por último vamos a ver el concepto de peso aparente. Pongámonos en esta situación inicial. Tenemos un cuerpo que tiene un peso de 20 newtons, pero ahora lo introducimos en un fluido, que pongamos que es agua. Ahora ya aparece una nueva fuerza, que es el empuje. Así que tenemos dos fuerzas actuando en el eje Y. Son dos fuerzas, el peso y el empuje, que tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, así que se restan. El peso ya dijimos que valía 20 y el empuje vale 15 newtons. Por lo tanto, esa fuerza resultante le vamos a llamar peso aparente y vale 5 newtons. Así que ya hemos deducido la fórmula del peso aparente. El peso aparente será igual al peso real menos la fuerza de empuje. Ya pasamos a los problemas. Una bola de plomo de 5 centímetros de radio se sumerge en agua. Como es plomo, vamos a suponer que se hunde en agua completamente. Está totalmente sumergido. Calcular el empuje del fluido sobre la bola y la fuerza resultante. Recordemos que esa fuerza resultante es el peso aparente. Vale, tenemos múltiples formas de resolver este problema, pero nosotros lo vamos a hacer utilizando el principio de Arquímedes, que nos decía: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, líquido o gas, experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por el objeto. ¿Qué sacamos de aquí? Pues ya sabemos que el empuje va a ser igual al peso del volumen desalojado de fluido. Este peso de volumen desalojado de fluido es igual a la masa de ese volumen desalojado de fluido por la gravedad. Y la masa, volumen desalojado de fluido, va a ser igual a la densidad por el volumen. Esto lo sacamos de la fórmula de la densidad. Bien, ¿qué densidad vamos a utilizar? Bueno, como estamos hablando de la masa del volumen desalojado de fluido, la densidad que vamos a utilizar será la del fluido. Así que en este caso, como el fluido es agua, pues valdrá 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Y qué es el volumen? El volumen sería ese volumen desalojado de fluido.
Como tenemos la bola completamente sumergida, ese volumen va a coincidir con el volumen de la bola de plomo. Así que lo podremos hallar mediante la fórmula del volumen de la esfera. El volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Vale, lo queremos todo en las unidades del SI, así que el radio lo vamos a poner en metros. 0,05. Ahora ya podemos hallar el volumen. 4/3 por pi por 0,05 al cubo. Vale, nos da 0,000524 metros cúbicos. Vamos a anotarlo por aquí. 0,000524 metros cúbicos. Vale, este es el volumen desalojado de fluido. O también coincide con el volumen de la bola de plomo. Así que lo ponemos aquí en nuestra fórmula. Por lo tanto, la masa del volumen desalojado de fluido va a ser 0,524 kilogramos. Vale, ya tenemos la masa. Ahora, pasamos a esta fórmula, al peso. Peso del volumen desalojado de fluido es igual a la masa por la gravedad. Ya tenemos la masa, la acabamos de calcular, 0,524. Y la gravedad es 9,8. Por lo tanto, el peso es igual a 5,14 newtons. Vale, y ya llegamos a la fórmula inicial. Sabemos que el peso del volumen desalojado de fluido es igual al empuje. Por lo tanto, ese peso es igual al empuje, que es igual a 5,14 newtons. Pues ya hemos hallado el empuje. 5,14 newtons. Vale. Ahora tenemos que responder a la segunda pregunta, que es, calcula la fuerza resultante, que es el peso aparente. Vale, el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. El empuje ya lo tenemos, lo acabamos de calcular, pero nos queda hallar el peso real. El peso real es igual a masa por gravedad, y la masa de la bola de plomo va a ser densidad por volumen. Aquí ya entra en juego el dato de la densidad del plomo, que es 7,9 gramos partido de centímetro cúbico. Lo tenemos que poner en las unidades del sistema internacional. Pues con factores de conversión, 10 elevado a 6 centímetros cúbicos es 1 metro cúbico. Y 10 elevado a 3 gramos es 1 kilogramo. Vale, nos queda 7.900 kilogramos partido de metro cúbico. Y luego el volumen. El volumen era, estamos calculando el volumen de la bola de plomo. Ya lo teníamos aquí calculado de antes. 0,000524. Así que esta masa nos da 4,14 kilogramos. Vale, esta es la masa de la bola de plomo. Ahora pasamos aquí, a la fórmula del peso real. Peso real es igual a masa, que es 4,14, por gravedad, que es 9,8. Así que nos da, hallamos el producto, 40,57 newtons. Vale, y ahora queremos hallar el peso aparente, así que llegamos a esta fórmula. Peso aparente es igual al peso real, 40,57, menos el empuje, que ya lo teníamos aquí, 5,14. Así que el peso aparente va a ser 40,57 menos 5,14. 35,43 newtons. Vale, pues ya hemos resuelto el problema. Aquí tenemos la solución. Y pasamos al último. Un ladrillo de 15 newtons de peso y 0,6 decímetros cúbicos de volumen se sumerge en agua. Calcula su peso aparente. El peso aparente. Sabemos que esto es igual al peso real menos el empuje. El peso real ya lo tenemos. Nos dicen que el peso es 15 newtons. Pero nos falta el empuje. El empuje lo sacamos de la fórmula que vimos al principio. Empuje es igual a densidad del fluido por gravedad por volumen sumergido. Como es un ladrillo y lo estamos sumergiendo en agua, pues vamos a suponer que se sumerge completamente. Así que ese volumen sumergido va a coincidir con el volumen del ladrillo. El volumen del ladrillo nos dicen que es 0,6 decímetros cúbicos, pero vamos a ponerlo todo en las unidades del sistema internacional.
Bueno, ya lo ponemos aquí en la fórmula. Entonces, el empuje es igual a la densidad del fluido. El fluido es agua y su densidad es 1000 kilogramos partido de metro cúbico. La gravedad, vamos a coger 10 en este caso, 10 metros segundo cuadrado, y el volumen es 0,6 decímetros cúbicos. Para pasarlo a metros cúbicos, por 10 elevado a menos 3. Este 10 elevado a 3 se elimina con este 10 elevado a menos 3. Así que nos queda que el empuje es 10 por 0,6, 6 newtons. Ya podemos hallar el peso aparente. Peso aparente es igual a peso real, que es 15, menos el empuje, que es 6. Así que peso aparente es igual a 9 newtons. Y aquí lo vemos en la solución.